porque es una labor integral que hacemos, Correcto. dirigida a todos, y lo que siempre abogamos es porque se manifieste la igualdad de derechos desde primera infancia, que entendemos que el Ministerio de Educación debería jugar un papel más activo en esta problemática, porque vemos mucho bullying en los centros escolares, y todo eso es un aprendizaje, como dice Jessica, desde los hogares. Esta dama cumple listos. 40 años, perdón. Ay, esta sí, dama, no, también me conviene que la gente crea que es de edad. Esta dama cumple 40 años siendo una profesional de los medios de comunicación, y hoy en La Mirada nos sentimos orgullosos y muy honrados de poder reiterarle nuestro reconocimiento. 40 años en los medios de comunicación en República Dominicana, engalanando los medios y aprendiendo de su ejemplo. Gracias, amigo querido, gracias, gracias. Así que, dele usted. Muchísimas gracias, sí, nos sentimos verdaderamente complacidos de tener exquisitos y distinguidos invitados que nos van a permitir tocar este tema de hoy. Comenzamos por Yanira Fondel, quien es la presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia. Voy a seguir con las damas antes de pasar al caballero. Rafaela Burgos, quien es terapeuta familiar y de pareja. Jessica Crochet, quien es la directora de la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia del Ministerio de la Mujer. Y ahora sí, nos acompaña el distinguido político y exfiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, en cuya gestión, yo siempre voy a recordar eso porque me parece que ha sido uno de los aportes más importantes que hemos tenido en materia de prevención y de atención sobre este tema, la unidad de reeducación de hombres la nueva masculinidad. Violentos, la nueva masculinidad. Así que gracias por estar con nosotros. También vamos a tener más adelante a la ministra Mayra Jiménez directamente desde Nueva York, que está en las Naciones Unidas. A la que agradecemos que dijera que sí, porque sabemos que está llenando realmente una agenda de trabajo intensa. Entonces, para ir de lleno al tema, permítanos primero poner la mirada en contexto. Cuando a los 4 años me arrancaron brutalmente a mi madre, me colocaron en el mismo trayecto de esta guerra contra las mujeres y las niñas. 25 de noviembre es el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer y fue declarado en 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, esta historia se remonta a 1960, una fecha que tiene sus raíces en la trágica historia de las hermanas Mirabal. El corrosivo fenómeno de la violencia de género, incomprensible y altamente costoso para el desarrollo y la paz, une cada 25 de noviembre a la comunidad internacional. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como las mariposas, fueron 3 mujeres dominicanas que se opusieron valientemente a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Su brutal asesinato en el 1960 se convirtió en un símbolo de resistencia y lucha contra la opresión, inspirando movimientos feministas y la designación de esta fecha para concienciar sobre la violencia de género. El sacrificio de las hermanas Mirabal no fue en vano, contribuyó significativamente al restablecimiento de la democracia dominicana para la erradicación de todas las formas de violencia en el mundo. Pero la violencia contra las mujeres va más allá de las agresiones físicas. Los tipos de violencia contra las mujeres incluyen abuso psicológico, acoso, violencia económica, violencia digital y feminicidios, entre otras formas de opresión que dejan marcas tanto visibles como invisibles. Es por eso que el 25 de noviembre se ha convertido en una jornada clave para concienciar y educar sobre este problema que no debe de ser ignorado y para reclamar los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. Así es la mirada en contexto sobre este tema del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Quisiera empezar con la directora de lo que es la política de prevención y de atención a mujeres maltratadas del Ministerio de la Mujer, la señora Jessica. Me gustaría iniciar por preguntarle, de todas las mujeres que son maltratadas y abusadas, usted con su experiencia, ¿cuál entiende que es la principal causa? Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación a participar.
Primero hay que partir de entender que la violencia de género intrafamiliar es un tipo de violencia social y es un problema complejo, es un problema multidimensional, es un problema estructural porque está basado en el modo en el que están definidas la organización, ¿verdad?, social, y cómo hemos aprendido a ser y estar en el mundo como hombres y como mujeres. Y es un problema histórico también, es un problema basado también en la educación, ¿verdad?, y lo que hemos aprendido y hemos ido incorporando a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, en este sentido, el país cuenta con una política, ¿verdad?, interinstitucional, una política basada en un modelo de abordaje integral también, que tiene 6 ejes de acción donde la prevención es uno de los ejes más importantes y donde tenemos que incidir profundamente para desarmar justamente todos esos sentidos y prácticas que posibilitan la repetición, ¿verdad?, de la violencia. Volviendo a su pregunta inicial, ¿verdad?, sobre las mujeres violentadas, ¿cuál es la causa más frecuente de estas situaciones? Realmente todos los tipos y modalidades de violencia son importantes, ¿verdad? Y como les decía al principio, al ser un tema del orden social y estar basado en el modo en el que nos organizamos y hemos aprendido, esa causa está determinada justamente por esos patrones que hemos ido incorporando a lo largo de toda nuestra vida y que tiene múltiples manifestaciones. Por eso hablamos de tipos, ¿verdad?, que pueden ir desde los tipos de violencia simbólica o psicológica o física, ¿verdad?, que se van acentuando, y también hablamos de ámbitos en los cuales esas violencias se manifiestan. Básicamente la causa principal es porque tenemos una cultura machista, Totalmente. Una tradición histórica de que la mujer siempre ha sido considerada como un ser inferior al hombre desde la antigüedad y entonces se mantiene y es tan difícil cambiar esa cultura. Totalmente, por eso es que la prevención tiene otros niveles, ¿verdad?, de avance que son diferentes a la atención. Podemos atender lo que está sucediendo, pero la prevención implica cambiar muchísima esa lógica en el cual las mujeres hemos sido socializadas para estar en una posición de desigualdad frente al hombre. Sin embargo, y perdónenme ustedes, distinguidas damas, no sé si don José Manuel pudiera coincidir conmigo viéndolo, poniendo la mirada desde la parte masculina, estoy equivocado si digo que muchas veces esa cultura del machismo es fomentada en la educación por la propia mujer como madre, quizás cuando fomenta al niño como el espíritu fuerte y que no puede llorar y que debe proteger a la hermanita, y entonces si la hermanita es cortejada por un noviecito está mal, pero si él tiene 3 o 4 noviecitas, que recojan las gallinas, que mi gallo anda suelto. Ese tipo de cultura en nuestros países, en nuestras sociedades, quizás ese machismo que está dentro de nosotros como sociedad, es patrocinado en la educación del hogar de las madres, que los niños no frieguen, no pueden barrer porque eso es de mujeres y la mujer se considera en ese segundo plano de acción. Claro que sí, porque es un aprendizaje que es transversal a hombres y a mujeres. Las mujeres también aprendemos, ¿verdad?, en ese proceso a cómo tenemos que comportarnos como mujeres y qué tenemos que hacer como mujeres y qué tienen que hacer los hombres. Entonces, ese mismo modelo de socialización diferenciales que lo llamamos, ese mismo modelo es el que aprendemos y que replicamos también con nuestros hijos y nuestras hijas. Por eso es que es una conducta aprendida, que al ser aprendida se puede desaprender, y esa es la buena noticia, ¿verdad? Pero es algo que es tan intrínseco, ¿verdad?, a la socialización, y lo hemos ido aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida en diferentes instancias, desde nuestra familia, en la escuela, en nuestros trabajos, en diferentes ámbitos de pertenencia, que es algo que realmente es todo un desafío poder desarmar. Sin embargo, yo creo que hoy día también se dan esos casos de violencia contra los hombres. Y se dan esos casos donde las niñas o las jovencitas están creciendo, algunas, no estoy generalizando, con la idea de que en el reclamo de sus derechos y de la igualdad me puedo poner por encima del hombre, y tampoco es la idea. Yanira, ¿cómo se ve esto en la fundación que también se dedica a la prevención? ¿Cómo ven ese panorama de la realidad local? Primero, felicitarte porque son 4 décadas de entrega, de pasión y de aporte a nuestra sociedad. Amén. Dios te bendiga. Muchas gracias. Pues bien, como decía, trabajamos desde la prevención, porque más que preocuparnos, tenemos que ocuparnos. Claro. Si queremos cambiar actitudes, comportamientos y creencias. Me decías de
sobre ¿Cómo la se parte de trabaja? la... Exacto, la prevención, viendo la realidad local en Sí. función de vida sin violencia, pero Sí. también interviene el tratar de que no haya violencia intrafamiliar, ¿no? En Exacto. sentido general. Porque es una labor integral que hacemos, Correcto. dirigida a todos, y lo que siempre abogamos es porque se manifieste la igualdad de derechos desde primera infancia, que entendemos que el Ministerio de Educación debería jugar un papel más activo en esta problemática, porque vemos mucho bullying en los centros Sí. escolares, y todo eso es un aprendizaje, como dice Jessica, desde los hogares. Los centros escolares son un reflejo de lo que llevan desde el hogar. Entonces, tiene que haber un respeto de mujer hacia hombre y de hombre hacia mujer, Claro. de mujer hacia niños y de niños hacia adultos. Es un respeto generalizado. O sea que esos valores de respeto, empatía, solidaridad, no deben faltar en esta educación que debe haber en valores y en igualdad de derechos. Doctor Hernández Peguero, a mí me encantaría que usted nos trajera a la memoria cómo fue el contexto para tomar aquella decisión de crear esa unidad de reeducación esencialmente de los hombres que violentan esa nueva masculinidad. Bueno, ante todo me uno a las felicitaciones por Muchas sus gracias. 40 años. El Centro de Intervención Conductual para Hombres surge de una idea, y era de que nosotros no podíamos procesar y solicitar prisión preventiva a todos los encausados por violencia contra la mujer. Y en ese sentido, conjuntamente con un grupo de mujeres expertas, entre las que estaba Rafaela, analizamos la situación, vimos las experiencias de otros países, no de Latinoamérica, sino de Europa, y concebimos la idea de que a partir de entender que es una conducta aprendida y puede revertirse, teníamos que buscar cómo al hombre agresor poderle hacer ver que esa conducta no era la correcta, y para eso entonces creamos un grupo de profesionales de la conducta que recibieron capacitación ya de expertos internacionales sobre cómo reformar esa conducta violenta, machista. A 20 años de su inauguración, ese centro ha intervenido a más de 50.000 hombres. Wow. Y hay una insignificante incidencia de reincidencia de esos hombres en conductas violentas. ¿Cuántas horas, doctor? ¿Cuántas? Es un proceso que, si mal no recuerdo, dura 6 meses. Okay. Y comienza con la terapia individual, luego va la terapia grupal, pero hay una constante evaluación. Yo creo que es un esfuerzo que ha sido posible gracias a muchos profesionales, uno de ellos, el licenciado Luis Vergés, que sigue siendo sí. su director, Claro. y a la capacitación constante que reciben. Creo que el centro debe replicarse porque es un referente ya a nivel latinoamericano como una novedad, pero se necesitan más en el país. Claro. Porque Pero solamente opera ese. Tengo entendido que hay otro en Santiago, no con la misma dimensión. ¿Bajo la responsabilidad del Ministerio Público? Sí, creo que sí, pero no con la incidencia que tiene. Y lo que creo es que por lo menos regionalmente deberían establecerse 3 o 4 más. Yo estoy de acuerdo. Desde ese punto de vista, donde habla el doctor José Manuel Hernández Peguero de la reeducación, de la reformulación de lo que es la cultura educativa de los hombres de cara a las relaciones con las mujeres, desde el punto de vista psicológico, usted como profesional en la materia, ¿es sanable? O sea, ¿se puede cambiar una conducta quizás de un niño, un joven que nació con algún trauma en su seno familiar, que quizás vio a su padre abusando de su madre y replica esa conducta? ¿Eso se cura? ¿Es curable y se puede cambiar esa mentalidad para que no se siga el patrón? Sí, se puede cambiar, utilizando las herramientas correctas, entendiendo el contexto, no solamente la persona, sino el contexto en el que se da la conducta. Las conductas son aprendidas, pero son complejas.
no solamente el modelo, o sea, pensamos siempre que hay un modelado, y es verdad que el modelado es un aprendizaje, es un factor de aprendizaje importante, pero hay otros elementos que son invisibles, prácticas, comentarios, conducta no verbal, que van quedando como un, digamos, se va configurando como un modo de ser, modo de relacionarse. No todo es porque vi a papá pegándole a mamá. No todo es porque me dijeron que eso hay que hacerlo o que eso se debería hacer así. Justamente los padres enseñamos más cuando no sabemos que estamos enseñando. Sobre todo con la propia conducta, con el ejemplo. Cuando con actuamos, el ejemplo, ¿no? Con el ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo le enseñamos a los niños? ¿Cómo los niños reciben el mensaje de que los varones son más importantes? Porque no se sienta nadie a decirle eso. Pero cuando... Lo ven. Pero lo ven. Por ejemplo, si el hermano está por acá y las chicas, las hermanas tienen que servirle al hermano, Claro. tienen que resolver, lavarle su ropa, pero ellas lavan la suya. Sí. Pero la del hermano tienen que lavar las hermanas. No, si están comiendo todo, a la hembra es que párate y recoge los platos, Exactamente. y ve friega. Exactamente. O arreglarle la cama. O arreglarle la cama a tu exacto. hermano. Entonces, Plánchale de la una manera camisa a tu muy cotidiana, muy básica, se aprenden estos patrones y se van reproduciendo. Y luego la reproducción del patrón también tiene, digamos, ganancias secundarias. También me imagino que si un padre abusa físicamente, psicológicamente, emocionalmente, económicamente, o sea, si un hombre abusa de su esposa y sus hijos lo ven, los varones, eso motiva a que cuando él tenga su pareja también haga lo mismo, ¿verdad? Me imagino. No necesariamente. Por eso decía que el modelado tiene efectos distintos. No necesariamente. Muchísima gente que ha vivido situaciones traumáticas, justo por eso, hacen todo lo contrario. Dicen, yo no lo quiero Yo repetir. no quiero ver eso, Claro. yo sufrí viendo eso, yo no quiero que mis hijos vean eso, o yo no quiero que esto pase en mi casa. Okay. Eso puede pasar, pero tiene que ver mucho con otros factores que necesitaríamos como explorar, porque claro. es una combinación de factores y no sabemos, a veces la combinación es aleatoria, no podemos predecir. Y una pregunta, ¿por qué no logramos bajar las estadísticas? ¿Por qué todos los años se incrementan en vez de reducirse y cada vez tenemos más feminicidios? Y no solamente feminicidios, sino tenemos más casos de abuso, de violencia, de abuso psicológico, porque también no está solamente la violencia física. No. Hay golpes que un hombre le da a una mujer con sus acciones o con sus palabras, claro. o con sus... O minimizándola, claro. Exactamente, que puede doler más que un golpe físico. Un golpe físico y es lo más frecuente. Esas conductas de violencia encubierta, que son disfrazadas de ¿qué? De cuidado. Yo te acompaño porque te quiero. No te dejo sola, no. Te estoy diciendo, tú no eres capaz, sin mí no puedes, pero además te estoy vigilando, te estoy controlando. Claro. Te digo qué hacer, te descalifico cuando tienes una idea, porque quien sabe soy yo, y eso es por tu bien. ¿Y se tiene que hacer lo que yo diga? Sí, pero de esta manera insidiosa, porque es más difícil de rechazar. El agresor no comienza dando golpes el primer día. Tiene una manera de crear dependencia sutil, de crear dependencia y de descalificar. Y lo que hace la violencia básicamente es que elimina, destruye la capacidad de la víctima de creer en sí misma, de entender que puede y que esto no es correcto, que esto no es sano. No lo ve, no lo puede ver, por eso es tan difícil. Vamos perdón, sí. que hasta la indiferencia constante de la Claro. pareja es un tipo de violencia. También es otro tipo de Claro, el violencia. castigo con el silencio. Vamos a seguir profundizando sobre el tema. Permítanos mostrar y compartir con nuestra audiencia un trabajo en la calle que recoge la mirada del ciudadano sobre este tema. Irene Javier salió y nos trae este resultado. ¿Qué tú puedes decir que por culpa de eso hay violencia contra las mujeres? No, eso no tiene justificación. La violencia contra la mujer no tiene justificación. Eso lo hacen gente sin corazón, que no tienen empatía, pero eso no tiene... Bueno, eso atribuye a eso es un desacuerdo que hay dentro del grupo. O sea, que las mujeres a veces no se comprenden con el hombre y hay una selección de pareja equivocada. La falta de educación de los hombres, falta de entender que cuando las mujeres decimos ya, es ya, terminó, cada quien por su lado.
y creo que deben de respetar esa decisión de las mujeres. Básica por la educación, es un problema de forma, de crianza. Y usted sabe bien que si a ustedes de pequeño no le muestran, porque yo recuerdo que cuando yo era pequeño me decía, a hembras no se le dan. Entonces de ahí viene el asunto, es un problema de forma. Digo yo que eso viene desde abajo, desde la base, de la crianza, tú sabes, más o menos. ¿Y cómo se puede eliminar? ¿Cómo se puede eliminar? Pues cuando haya amor, cuando haya paz, cuando el mundo cambie y las personas tengan más amor. ¿Por qué es que la gente no tiene amor hoy en día? ¿Qué usted cree que puede hacer el gobierno para eliminar la violencia contra las mujeres? Implementar muchos programas de educación para que las personas puedan tener el conocimiento necesario. Bueno, eso es un poco complicado porque este es uno de los mayores países que hay más violencia contra la mujer y eso ya son cosas, el gobierno que tiene que tomar medidas fuertes para esas personas que agreden a las mujeres. ¿Qué te digo, mi amor? El gobierno puede tomar algunas medidas, pero eso está entre las personas, concientizarse a uno mismo. Si terminó, terminó y cada quien por su lado. A su orden. ¿Cómo usted cree que el gobierno puede ayudar para que se elimine la violencia contra las mujeres? Bueno, creando política, mostrando, enseñando, y los padres tienen que influir mucho enseñando de cómo debe ser la cosa a los niños desde pequeños. ¿Cómo usted cree que el gobierno puede ayudar para que se elimine la violencia contra las mujeres? Bueno, está difícil. Bueno, impartiendo cursos. Y desde, ¿cómo te digo? Y desde la escuela, desde la primaria, tú sabes. Y inculcándole eso a los jóvenes. Y cosas. Digo yo que no está bien, no se ve bien. La educación es la principal herramienta para combatir la violencia. Sí, pero no la única tampoco. Porque hasta ahora estuvimos hablando como de algunos componentes que tienen que ver con la socialización, ¿verdad? Y con cuestiones del orden de la psicología. Pero también la violencia se vincula a la desigualdad y también a la falta de acceso, por ejemplo, a mecanismos, a las herramientas materiales que tienen las mujeres para salir de esas situaciones. Muchas mujeres toleran situaciones de violencia porque su proveedor es su agresor al mismo tiempo. Entonces, esa dependencia económica es lo que las mantiene subyugadas. Entonces, otra de las herramientas son también implementar políticas que posibiliten, ¿verdad?, que las mujeres logren su autonomía económica para reformular sus proyectos de vida. En ese sentido, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer impulsa un programa de reparación económica o de apoyo económico concretamente que posibilita que las mujeres que están en esta situación, así como las familias que acogen niños que han quedado en orfandad, puedan, ¿verdad?, recibir este apoyo, que es una transferencia económica, a la vez que reciben sus terapias psicológicas y a la vez que son acompañadas también por un equipo multidisciplinario. Doctor Hernández, yo pienso que el tema del amor propio tiene mucho que ver en la mujer para saber que, independientemente de que tenga a lo mejor una dependencia económica, eso no debe ser una razón para ella tolerar cualquier tipo de violencia. Y en el hombre, porque si recordamos lo que la gente dijo ahí, tiende a rechazar cuando una mujer le dice, mira, ya no te quiero más. Y entonces en venganza prefiere acabar con la vida de la mujer y con la suya. Desde la óptica del hombre, desde la óptica del exfiscal, ¿cuál es su mirada al respecto? ¿Qué valor tiene ese tema de la seguridad en uno mismo? Yo creo que el aspecto conductual es lo determinante. Y yo visualizo que la solución debe partir de insistir en una educación a temprana edad. Lo cierto es que ahora y mucho antes no tenemos un Ministerio de Educación integrado a la educación en ese orden, en ese tema. Y si no lo hacemos a esa primera edad, es posible que se dificulte en una próxima edad. Se hace más difícil. Sí. Esa conducta machista del hombre, de entender que la mujer es suya y que si no lo es, no lo va a hacer de nadie, tiene que ser desterrada. Pero para eso se necesita la intervención de profesionales de la conducta que sepan del tema. Y por eso cada vez se van a requerir más especialistas. El abordaje que se da desde que
el Ministerio Público o el Ministerio de la Mujer toma conocimiento de un caso, ya no es básicamente judicial, es multidisciplinario. Se requiere la intervención de ese especialista en la conducta, ese psicólogo, ese psiquiatra, ese terapeuta familiar que aborde la familia, y es por eso que en la prevención hay que abordar a la mujer y al entorno familiar, a enseñarle a que tan pronto puedan identificar visos de violencia en sus distintas facetas, poder actuar de manera inmediata para que la autoridad pueda ir en ese ámbito multidisciplinario a abordar tanto a la víctima como al agresor. ¿Cómo no? Yo creo que por años hemos dirigido las campañas más al sector de las mujeres, que somos las víctimas, ¿verdad? Y no hacia el hombre. Entonces, entiendo que las campañas deben estar más dirigidas a esta población masculina que todavía sigue pensando que esa mujer le pertenece. Ese es mi criterio. Sí, tiene todo el sentido. Les agradecemos grandemente por su tiempo, le damos las gracias por habernos acompañado en esta noche y por haber compartido sus ideas en base a sus experiencias y a sus conocimientos sobre este tema de lo que es este flagelo, que no es solamente a la República Dominicana, sino a todo el mundo, como decía Lisette al principio, cada minuto. Cada 10 minutos muere una mujer en el mundo por víctima de un feminicidio, y comparto eso que acaba de decir Yanira y lo que ustedes han expresado de la educación concentrada en el hombre para cambiar esa cultura machista en contra de la mujer. Si me lo permiten, a mí me gustaría que cerráramos cada uno con un consejo hacia la audiencia que nos ve, la masculina y la femenina. Jessica. Claro que sí. Bueno, el Ministerio de la Mujer tiene canales de acceso, ¿verdad?, al sistema de protección a las víctimas de violencia. Uno de ellos es la línea de emergencia *212. Esta línea es para poder obtener orientación sobre si lo que estoy viviendo es un tema vinculado a violencia y dónde puedo, ¿verdad?, a través de nuestras oficinas provinciales y municipales recibir apoyo de psicólogas y abogadas, pero también es una línea de denuncia. De hecho, la campaña que tiene abiertamente el Ministerio de la Mujer es a denunciar, ¿sí?, todos los hechos que les pueden estar sucediendo a una mujer o que le pueden estar sucediendo a otra persona, ¿verdad?, una vecina, un vecino, una compañera, una alumna, que esté cerca de nosotros. Entonces, el primer consejo sería ese, ¿verdad? No tolerar, porque el Estado tiene una responsabilidad como garante de derechos de la erradicación de la violencia, pero la violencia es un problema social y es responsabilidad de toda la sociedad también generar ese rechazo profundo y definitivo que necesitamos para cambiar esas normas sociales. De acuerdo. Rafaela. Mira, yo creo que irnos a la base del aprendizaje en la familia. Hay una asociación clara, y los estudios nos lo confirman, entre las prácticas de crianza y la violencia de género. En la familia, cuando corregimos con golpes, cuando maltratamos a los niños, cuando no le damos suficiente afecto, cuando no hay un apego seguro, estamos dando los ingredientes para que esta persona se sienta que no puede, que no sabe, que no vale, y a la pareja le carga la deuda. Es como la pareja me tiene que llenar todo lo que no me llenaron. Lo mismo pasa con las niñas. O sea, cuando castigamos con violencia, podemos estar generando respuestas agresivas que luego van a salir en el varón, y respuestas sumisas, complacientes, evitativas en las niñas. Entonces, creamos un escenario complejo que luego se traduce, a lo mejor, con otros factores, por supuesto, en estas dinámicas. Muy bien. Yo diría en esa misma línea, si seguimos como vamos, que hay estudios demostrados que un 64% de las familias continúan educando bajo malos tratos, no vamos a ver cambio. Así es. Entonces, mi llamado es a transformar esta cultura de manera profunda, aunando esfuerzos tanto autoridades como el compromiso que tenemos como ciudadanos y ciudadanas. Tenemos que en todos los espacios elevar nuestra voz y comprometernos a erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, que este año llevamos 9 adolescentes dentro de todos los feminicidios. Y es penoso, niñas de 15, 16, 17 años. Y ni que hablar de los niños que quedan huérfanos, víctimas de la violencia. Doctor Hernández. Mi llamado, en este caso político, es fundamentalmente a los legisladores nuestros,
Hace 10 años cursa en el Congreso una ley, un proyecto de ley que procura organizar las políticas de atención, prevención y persecución de la violencia contra la mujer. Para poder hacer efectivo esa política, esas acciones, requerimos de un ordenamiento legal que no lo tenemos y que los 3 expresidentes y el actual presidente de la República todos los han apoyado y han introducido este proyecto de ley. Por eso, una petición a los legisladores a que de una vez y por todas aprueben este proyecto para que podamos tener entonces un país organizado en materia de política que pretendan resarcir a la mujer de la violencia contra ella. Bien, muchísimas gracias a los 4 una vez más.